Me invitaste, y aquí estoy. Alba dio un paso al frente sin bajar la mirada. A su lado caminaban su esposo, un hombre elegante y millonario, y los 3 hijos sanos y sonrientes que nadie esperaba ver, mientras el sonido de las hélices del helicóptero aún resonaba sobre el lugar. Su exmarido la había invitado con un único propósito: humillarla delante de todos. Pero jamás imaginó que aquel sería el día más humillante de su vida, porque delante de todos comprendería que había perdido para siempre a la única mujer que lo amó de verdad. Esta historia te hará reflexionar sobre el verdadero valor de las personas y te recordará que hacer siempre lo correcto merece la pena, incluso cuando el camino parece más difícil. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En el comedor, Gael Montoro revisaba varios documentos antes de salir hacia Montoro Biochem. Su traje azul oscuro estaba impecable, igual que el reloj suizo que jamás abandonaba su muñeca. Era un hombre disciplinado, admirado por sus empleados y respetado en el mundo empresarial. Sin embargo, desde hacía meses parecía incapaz de sostener la mirada de su esposa durante más de unos segundos. «Tenemos que hablar esta noche», dijo sin levantar la vista. Alba Valcárcel asintió con una serenidad que ocultaba el peso que llevaba dentro. Sabía perfectamente de qué conversación se trataba. Durante 6 años de matrimonio, había intentado convencer a Gael de acudir juntos a un especialista para descubrir por qué no lograban tener hijos. Nunca buscó culpables, solo quería respuestas. Pero Gael siempre respondía del mismo modo: «No hace falta». Aquellas 3 palabras habían levantado un muro entre los dos. Cuando llegó la noche, la mesa estaba preparada con el mismo cuidado que en los primeros años de matrimonio. Alba había cocinado los platos favoritos de Gael, no para cambiar su decisión, sino porque todavía creía que incluso las despedidas merecían dignidad. Aquella vez también estaba presente Amparo Montoro. Había insistido en compartir la cena, convencida de que había llegado el momento de afrontar una conversación que llevaba demasiado tiempo aplazándose. La cena transcurrió entre silencios incómodos. Cuando retiraron los platos, Gael respiró hondo antes de hablar. «No puedo seguir así, Alba». Ella respondió con calma: «Todavía podemos buscar ayuda». «Los dos». Gael negó lentamente con la cabeza. «He esperado demasiado. Todavía no conocemos la verdad». Él bajó la mirada unos instantes. «No necesito que un médico confirme una posibilidad que prefiero no afrontar». Alba sostuvo sus ojos sin perder la serenidad. «No sabes nada con certeza. Solo tienes miedo de descubrir la respuesta». Durante unos segundos nadie habló. Finalmente, Gael rompió el silencio. «Quiero el divorcio». Las palabras fueron pronunciadas sin gritos, pero con una frialdad que resultó mucho más dolorosa. Amparo intervino entonces con voz firme: «Mi hijo merece formar una familia completa». Alba sintió un nudo en la garganta, aunque respondió con la misma dignidad: «Yo también era su familia». Nadie contestó. El silencio volvió a apoderarse de la casa, roto únicamente por el sonido de una maleta al abrirse en el dormitorio. Alba dobló su ropa con cuidado. No tomó joyas, ni cuadros, ni recuerdos compartidos. Solo guardó algunas prendas: sus cuadernos de dibujo y un viejo abanico de madera de peral pintado a mano por su abuela. En una de sus varillas había un pequeño olivo trazado con una delicadeza extraordinaria, un detalle que ella siempre había considerado una sencilla muestra del talento de su abuela. Mientras sostenía el abanico entre las manos, recordó una frase que había escuchado desde niña: «Un abanico hermoso nunca nace de la prisa». De pequeña creyó que aquellas palabras solo hablaban del oficio. Aquella noche comprendió que también hablaban de la vida. Al cerrar el abanico, una pequeña astilla rozó su dedo índice. Una diminuta gota de sangre cayó sobre la madera.
Durante unos segundos contempló aquella mancha sin limpiarla. Después cerró el abanico con delicadeza y lo guardó en la maleta. Antes de abandonar la casa, miró por última vez el salón donde había imaginado tantas navidades, tantos cumpleaños y tantas conversaciones que nunca llegarían a existir. Cruzó la puerta con una única maleta en la mano. No llevaba riquezas, no llevaba promesas, solo un viejo abanico, el recuerdo de su abuela y la dignidad de quien nunca había dejado de luchar por su matrimonio. Sin saberlo, aquel paso marcaría el comienzo de una vida completamente distinta. Una vida en la que aquellas manos que algunos habían considerado insuficientes terminarían devolviendo belleza a obras olvidadas y reconstruyendo también su propio corazón. La lluvia cayó sobre Madrid durante buena parte de la madrugada. Cuando Alba Valcárcel abrió los ojos en el pequeño apartamento de Noelia Salvat, tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El silencio ya no era el de la casa que había dejado atrás. No pesaba sobre el corazón, invitaba a respirar. Noelia dejó una taza de café sobre la mesa y sonrió con la naturalidad de quien sabe acompañar sin invadir. No tienes que decidir hoy qué harás con tu vida. Solo tienes que levantarte. Aquellas palabras resultaron más reconfortantes que cualquier promesa. Durante el desayuno, Alba confesó algo que jamás había dicho en voz alta. Durante 6 años terminé creyendo que el problema era yo. Quizá todos tenían razón. Noelia negó despacio. No vuelvas a condenarte sin conocer la verdad. Si durante 6 años nadie quiso buscar respuestas, ahora es el momento de hacerlo. Aquella misma mañana consiguió una cita con el doctor Emilio Rivas, un reconocido especialista en medicina reproductiva. La clínica era luminosa y tranquila. Desde las ventanas podían verse los árboles de un pequeño jardín donde varias familias paseaban con sus hijos. Alba sintió un leve pinchazo en el corazón, pero ya no era la desesperación de otros tiempos, sino una nostalgia serena. El doctor la recibió con una cordialidad que transmitía confianza. Antes de hablar de resultados, me gustaría conocer su historia. Alba relató los años de matrimonio, las esperanzas repetidas mes tras mes y las innumerables ocasiones en que había pedido que ambos se realizaran estudios completos. Nunca habló con rencor. Incluso al mencionar a Gael, eligió las palabras con respeto. Tras escucharla atentamente, el doctor realizó las pruebas necesarias y le pidió regresar al día siguiente. La espera pareció interminable. A la mañana siguiente, Alba volvió acompañada por Noelia. Mientras aguardaban en la sala de espera, observó a una niña que intentaba abrir un pequeño abanico de colores comprado en una tienda de recuerdos. La escena despertó un recuerdo de su infancia, cuando su abuela le enseñaba a lijar la madera con paciencia antes de pintar cada detalle. Las manos también saben curar, solía decir. Cuando el doctor Emilio Rivas entró en la consulta con el expediente en la mano, su expresión era serena. Señora Valcárcel, he revisado cuidadosamente todas las pruebas. Alba respiró hondo. ¿Hay algún problema? El médico negó suavemente con la cabeza. No. Sus resultados son completamente normales. Durante unos segundos, Alba creyó no haber entendido bien. ¿Normales? Sí. Desde el punto de vista médico, no encuentro ninguna alteración que impida un embarazo. Pero la fertilidad siempre debe estudiarse como una realidad compartida por la pareja. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por sus mejillas. No eran lágrimas de alegría. Eran 6 años de culpa abandonando, por fin, su corazón. El doctor guardó unos segundos de silencio antes de añadir con absoluta prudencia. Nunca es correcto atribuir la responsabilidad a una sola persona sin realizar todas las pruebas necesarias a ambos. Alba bajó la mirada. Mi marido nunca quiso hacerse ningún estudio. El doctor asintió con respeto. Entonces nadie podía afirmar cuál era el origen del problema. No hizo falta decir nada más. Al salir de la clínica,
El aire parecía distinto. Madrid seguía siendo la misma ciudad, pero Alba caminaba con una ligereza que había olvidado. No había recuperado su matrimonio ni los años perdidos. Había recuperado algo mucho más importante: la verdad sobre sí misma. Mientras atravesaban una pequeña plaza, Noelia se detuvo frente al escaparate de una antigua tienda de artesanía. Entre cerámicas y bordados, destacaba un elegante abanico pintado a mano. ¿Recuerdas cómo brillaban tus ojos cuando trabajabas en el taller de tu abuela? Alba sonrió por primera vez desde el divorcio. Hace muchos años que no fabrico un abanico. Precisamente por eso pensé en ti cuando vi una oferta hace unos días. Noelia abrió entonces su bolso y sacó una tarjeta de presentación cuidadosamente protegida. En ella podía leerse un nombre que cualquier artesano español conocía: Arístegui Artesanía Española. Buscan a alguien para restaurar piezas históricas. Creo que nadie podría devolverles la vida mejor que tú. Alba sostuvo la tarjeta entre sus manos durante unos instantes. Sintió el mismo cosquilleo que años atrás, cuando su abuela le permitió terminar sola su primer abanico. Tal vez el destino no le estaba devolviendo el pasado. Tal vez, por primera vez en muchos años, le estaba ofreciendo un futuro completamente nuevo. Varios meses después, Madrid comenzó a despedirse del invierno. Los primeros almendros florecían y una brisa suave recorría las calles cada mañana. Alba Valcárcel llevaba varios días contemplando la tarjeta que Noelia había dejado sobre la mesa del pequeño apartamento. El nombre de Arístegui Artesanía Española despertaba en ella una mezcla de respeto y esperanza. Para Alba significaba la oportunidad de volver al oficio que había aprendido junto a su abuela. El edificio principal ocupaba un antiguo palacete restaurado donde convivían tradición y modernidad. El aroma de la madera y los pigmentos naturales envolvía el taller. Nada más cruzar la puerta, Alba sintió que aquel lugar despertaba una parte de sí misma que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. Una mujer de cabello plateado y mirada serena salió a recibirla. «Buenos días. Soy Mercedes Arístegui». Alba estrechó su mano con respeto. «Es un honor conocerla, señora». Sin preguntar por títulos ni antiguos empleos, Mercedes la condujo hasta una mesa donde descansaba un abanico antiguo, con la madera agrietada y la pintura prácticamente perdida. Muchos restauradores han dicho que ya no merece la pena salvarlo. ¿Qué opina usted? Alba observó la pieza en silencio. Después pasó la yema de los dedos por una de las varillas. En uno de los trazos creyó reconocer un acabado muy parecido al que utilizaba su abuela. Apenas fue una impresión fugaz, pero despertó su curiosidad. Todavía puede volver a abrirse. Mercedes sonrió. ¿Está segura? Mi abuela decía que la madera recuerda las manos que la trataron con cariño. Si se trabaja con paciencia, también recuerda el camino de regreso. Aquella respuesta pareció emocionar a la anciana. Durante los meses siguientes, Alba realizó su periodo de prueba restaurando piezas de gran valor histórico. Llegaba antes que nadie, estudiaba cada abanico con paciencia y trabajaba sin prisas, reconstruyendo grietas y recuperando los colores originales. Mientras trabajaba recordaba siempre la voz de su abuela. Un abanico hermoso nunca nace de la prisa. Aquellas palabras ya no le hablaban solo del oficio. También le recordaban que el corazón necesitaba el mismo cuidado para sanar. Una mañana, al terminar una restauración, observó sus manos cubiertas de polvo de madera y restos de pigmento. Sonrió. Aquellas marcas ya no hablaban de pérdida, sino del privilegio de volver a crear belleza con sus propias manos. Al finalizar aquel periodo, Mercedes recorrió el taller revisando las restauraciones. Cuando llegó a la mesa de Alba, permaneció unos segundos en silencio. El viejo abanico que había parecido irrecuperable volvía a abrirse con una elegancia sorprendente. Hace muchos años que no veía un trabajo así.
Los demás artesanos se acercaron con curiosidad. ¿Quién restauró esta pieza?, preguntó uno de ellos. Antes de que Alba pudiera responder, Mercedes levantó la vista hacia la planta superior. Creo que ha llegado el momento de que alguien vea esto. Minutos después, una llamada salió del despacho principal. ¿Podría avisar al señor León Arístegui? Hay una restauración que merece toda su atención. Sin saberlo, Alba acababa de abrir mucho más que un antiguo abanico. También estaba abriendo la puerta hacia la etapa más inesperada de su vida. La noticia de la extraordinaria restauración recorrió discretamente los pasillos de Arístegui Artesanía Española. En aquel taller, el respeto por el trabajo bien hecho siempre hablaba más fuerte que los elogios. Aquella misma tarde, León Arístegui regresó de una reunión con varios coleccionistas en Sevilla. Como hacía siempre, antes de subir al despacho recorrió el taller. Mercedes lo esperaba junto a una mesa cubierta por una tela de lino. Antes de revisar los informes, quiero enseñarte algo. León retiró la tela. Frente a él, apareció el antiguo abanico que meses atrás había sido considerado irrecuperable. Lo abrió lentamente. La delicadeza de los trazos le recordó la forma de trabajar de antiguos maestros artesanos, una técnica casi desaparecida. ¿Quién lo hizo? Una mujer que se incorporó al taller hace unos meses. ¿Su nombre? Alba Valcárcel. León volvió a contemplar la pieza. Quiero conocerla. Mercedes sonrió. Todavía no. ¿Por qué? Porque primero quiero que la valores por sus manos y no por su historia. León comprendió de inmediato lo que su madre quería decir. En Arístegui, el prestigio siempre nacía del trabajo. Durante las semanas siguientes, comenzó a recorrer el taller con mayor frecuencia. Nunca interrumpía a Alba. Simplemente observaba la calma con la que estudiaba cada pieza antes de restaurarla. Había algo especial en aquella mujer. No buscaba reconocimiento. Dejaba que su trabajo hablara por ella. Una mañana, al terminar una delicada restauración, Alba levantó la vista y descubrió por primera vez al hombre que la observaba. León se acercó con educación. «Buenos días». «Buenos días, señor. He visto varias de sus restauraciones». Alba sonrió con modestia. «Espero haber estado a la altura de la confianza que me dieron». León negó suavemente. «No restaura madera». Ella lo miró sin comprender. «Devuelve historias que parecían perdidas». Aquellas palabras la dejaron en silencio. Era la primera vez, desde la muerte de su abuela, que alguien comprendía realmente el sentido de su oficio. Durante los meses siguientes comenzaron a coincidir con frecuencia. Sus conversaciones giraban alrededor de la artesanía y la historia de los antiguos talleres españoles. Poco a poco, Alba descubrió que detrás del prestigioso empresario había un hombre mucho más feliz entre artesanos que en una cena de gala. Mientras tanto, Gael Montoro intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta. Se refugiaba en el trabajo y evitaba pensar en Alba. No era indiferencia, era una forma de no enfrentarse a sus propias decisiones. En una recepción organizada por una fundación empresarial, conoció a Valeria Cid, una consultora elegante e inteligente. La conversación fluyó con naturalidad y con el paso de los meses iniciaron una relación discreta. Amparo veía en aquella mujer la oportunidad de que su hijo construyera, por fin, la familia que tanto había deseado. Muy lejos de aquella nueva historia, Alba seguía concentrada en su trabajo. Una tarde encontró en un cajón el viejo dedal de cuero que había pertenecido a su abuela. Al sostenerlo recordó el pequeño olivo pintado en su abanico y volvió a preguntarse de dónde procedía aquella antigua técnica que también había creído reconocer en algunas piezas de Arístegui. León, que acababa de entrar en el taller, observó aquel gesto desde la distancia. Por primera vez comprendió que la serenidad de Alba no nacía de una vida sin heridas, sino de haber aprendido a vivir con ellas sin permitir que definieran su futuro.
Y, sin que ninguno de los dos pudiera imaginarlo todavía, aquella admiración silenciosa empezaba a transformar lentamente dos corazones que la vida había llevado por caminos muy distintos. La primavera había llenado Madrid de luz. Los plátanos de sombra comenzaban a cubrir las avenidas con un verde intenso y, en el patio interior de Arístegui Artesanía Española, el viejo olivo parecía más fuerte que nunca. Cada mañana, Alba Valcárcel atravesaba aquel patio, apoyaba unos segundos la mano sobre su áspero tronco y comenzaba una nueva jornada. Su trabajo ya no pasaba desapercibido. Varias restauraciones habían llegado a coleccionistas privados y museos de toda España. Sin embargo, Alba seguía ocupando el mismo banco de trabajo, llegando antes que nadie, y marchándose cuando el último abanico quedaba cuidadosamente guardado. Aquella humildad era precisamente lo que más admiraba León Arístegui. Una tarde, mientras revisaban una colección del siglo XIX, dejó sobre la mesa un pequeño estuche de madera. ¿Podría darme su opinión? Alba lo abrió con delicadeza. Dentro descansaba un abanico inacabado. ¿Quién empezó esta pieza? Mi madre y mi abuela. Nunca llegaron a terminarla. Alba recorrió la seda con la punta de los dedos y observó las varillas. Hay algo en este trabajo que me resulta familiar. Mi abuela utilizaba un acabado muy parecido. León sonrió. Quizá los buenos artesanos terminan hablando el mismo idioma, aunque nunca lleguen a conocerse. Durante varios días trabajaron juntos sobre aquella pieza. Entre silencios, técnicas artesanales y recuerdos del oficio, la confianza fue creciendo con naturalidad. Mercedes observaba aquella cercanía con satisfacción. Una mañana, mientras compartían un café, comentó: «Hace tiempo que no veía a mi hijo sonreír con tanta tranquilidad». Alba bajó la mirada. «El señor Arístegui es un hombre muy generoso». Mercedes sonrió. «No hablo del empresario, hablo del hombre». Aquellas palabras acompañaron a Alba durante el resto del día. Mientras tanto, la vida de Gael Montoro seguía un camino muy distinto. Su relación con Valeria Cid avanzó rápidamente. Meses después anunciaron su compromiso y celebraron una boda discreta que ocupó algunas páginas de la prensa empresarial. Gael creyó haber dejado el pasado atrás. Pero cuando Valeria propuso que ambos se realizaran una revisión médica antes de formar una familia, aceptó. En el fondo sabía que ya no podía seguir evitando una respuesta. El doctor Emilio Rivas los recibió con la profesionalidad de siempre. Tras completar las pruebas, pidió hablar a solas con Gael. Colocó el informe sobre la mesa. «Señor Montoro, los resultados muestran un factor masculino que puede dificultar de manera importante la concepción». Gael sintió que el aire desaparecía de la habitación. No era una noticia completamente inesperada. Era el temor que llevaba años evitando. El doctor habló con serenidad. Existen tratamientos y distintas alternativas. Lo importante ahora es afrontar la situación con información y sin buscar culpables. Antes de despedirse añadió: «Su trayectoria en la industria química puede haber influido, pero lo importante es decidir qué hará con esta verdad». Por primera vez, Gael recordó a Alba pidiéndole una y otra vez que ambos acudieran juntos a un especialista. No había sido ignorancia, había sido orgullo. Aquella misma tarde salió de la clínica caminando sin rumbo. Comprendió que su mayor error no había sido el divorcio. Había sido condenar a la única mujer que siempre quiso buscar la verdad a su lado. Muy lejos de allí, Alba terminaba la restauración del abanico inacabado de la familia Arístegui. Cuando lo abrió por última vez, la seda pintada mostraba una bandada de golondrinas sobre un olivar. En un extremo, casi oculto entre las ramas, aparecía un pequeño olivo pintado con el mismo delicado trazo que su abuela había dejado años atrás en su propio abanico. León contempló la obra en silencio.
Entonces comprendió que no solo había encontrado a la mejor artesana que había pasado por el taller en muchos años. Había encontrado a la persona capaz de devolverle el alma a la historia de su familia. El verano llegó a Madrid, y casi un año después de la incorporación de Alba al taller, todos los artesanos de Arístegui Artesanía Española fueron convocados al antiguo salón principal. Alba ocupó discretamente uno de los últimos lugares. Mercedes Arístegui recorrió la sala con la mirada antes de hablar. Nuestra casa ha sobrevivido más de 100 años porque siempre ha premiado el talento, el esfuerzo y la honestidad. Hizo una breve pausa. Después de escuchar la opinión de todos los responsables del taller, hemos tomado una decisión unánime. León dio un paso al frente. A partir de hoy, Alba Valcárcel será la nueva directora artística de Arístegui Artesanía Española. Durante unos segundos reinó el silencio. Después, el taller estalló en un largo aplauso. Los artesanos fueron los primeros en felicitarla. Sabían mejor que nadie cuánto había trabajado durante aquellos meses para devolver la vida a piezas que muchos consideraban perdidas. Alba apenas pudo contener la emoción. «Creo que se han equivocado». Mercedes sonrió con ternura. «No, solo hemos tardado en encontrarte». Aquella mujer que un año atrás había abandonado su hogar con una sola maleta, era ahora reconocida por el talento que siempre había llevado dentro. Cuando terminó la reunión, León la alcanzó junto al viejo olivo del patio. «¿Estás bien?». Alba sonrió entre lágrimas. Era la primera vez que aquel «tú» surgía entre ellos con absoluta naturalidad. Mi abuela decía que los árboles fuertes tardan muchos años en crecer. León levantó la vista hacia el olivo. Y aún así, nunca dejan de dar fruto. Aquella tarde caminaron juntos por Madrid. Sin grandes declaraciones, compartieron por primera vez sus heridas. «Durante mucho tiempo pensé que mi vida había terminado», confesó Alba. León asintió. «Yo también. Mi matrimonio terminó hace años y me refugié por completo en el trabajo». Alba comprendió entonces la serenidad que siempre había visto en él. Los dos conocían la pérdida. Y precisamente por eso ninguno tenía prisa. Con el paso de los meses, la amistad fue transformándose en un cariño profundo. Los empleados del taller notaban que León sonreía con más frecuencia y que Alba recuperaba poco a poco la alegría. Una tarde de otoño, Mercedes tomó la mano de ambos. «La vida ya os ha enseñado suficiente dolor. No tengáis miedo de volver a ser felices». Aquellas palabras quedaron grabadas en sus corazones. Mientras tanto, la situación de Gael Montoro se deterioraba. Tras conocer el diagnóstico del doctor Emilio Rivas, inició el tratamiento recomendado, pero la tensión con Valeria fue creciendo. Una noche ella le preguntó, «¿Tu exesposa sabía algo de esto?». «No». «Entonces, ¿por qué nunca quisiste hacerte las pruebas cuando ella te lo pidió?». Gael cerró los ojos unos segundos antes de responder. «Porque tenía miedo de descubrir que llevaba años culpando a la persona equivocada». Aquella confesión bastó para que ambos comprendieran que ya no podían seguir adelante juntos. Meses después decidieron divorciarse de mutuo acuerdo. Por primera vez, Gael se quedó completamente solo, acompañado únicamente por el peso de unas decisiones que jamás podría cambiar. Un año después, Arístegui Artesanía Española inauguró una gran exposición dedicada al patrimonio artesanal español. La colección diseñada por Alba recibió el reconocimiento de museos, críticos y artesanos de todo el país. Entre los visitantes anónimos que recorrieron la exposición, se encontraba también Gael. Permaneció unos minutos observando una de las piezas restauradas por Alba y leyó su nombre en la placa del museo. Desde la distancia la vio sonreír junto a León. Comprendió que aquella felicidad ya no le pertenecía y, por primera vez, aceptó la verdad sin intentar cambiarla. Cuando los últimos invitados abandonaban la sala,
León se acercó con un pequeño estuche de nogal. Dentro descansaba un abanico completamente blanco. Recuerdo que una vez dijiste que un abanico en blanco espera a quien deba contar su historia. Después sacó un anillo. ¿Quieres que escribamos juntos el resto de la nuestra? Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Alba. Esta vez nacían de la felicidad. Sí, quiero. Meses después celebraron una boda íntima bajo el viejo olivo del jardín de los Arístegui, rodeados únicamente por familiares, amigos y los artesanos del taller. Los años pasaron con la misma paciencia con la que se restaura una obra valiosa. Con el apoyo de León y siguiendo las recomendaciones del doctor Emilio Rivas, Alba dejó de vivir la maternidad como una carrera contra el tiempo. Tras un proceso sereno y acompañado médicamente, la vida terminó sorprendiéndolos cuando menos lo esperaban. Primero nació una niña, Isabel, en honor a la abuela que enseñó a Alba que la paciencia también podía convertirse en belleza. 2 años más tarde llegaron los mellizos Daniel y Lucía. La casa volvió a llenarse de risas, pequeños pasos y abanicos de colores pintados por manos diminutas. En las tardes de verano, los 3 niños corrían alrededor del viejo olivo mientras Alba y León los observaban sonriendo. Sobre una repisa, el viejo abanico de su abuela descansaba junto al abanico en blanco que un día León le había regalado, como si ambos custodiaran la historia de 2 familias unidas por el mismo amor al oficio. Entonces Alba comprendía, una vez más, el verdadero significado de las palabras de su abuela. Un abanico hermoso nunca nace de la prisa. Una vida feliz tampoco. Porque el amor auténtico no siempre llega primero. A veces llega después de las heridas. Y precisamente por eso permanece para siempre. Después de todo lo vivido, queda la sensación de que algunas heridas nunca desaparecen por completo, pero sí pueden transformarse en el lugar donde comienza una vida nueva. A veces, el destino no nos devuelve aquello que perdimos, simplemente nos conduce, con paciencia, hacia algo mucho más valioso. Personalmente, siempre he creído que las historias que permanecen en la memoria no son las de quienes nunca cayeron, sino las de quienes encontraron el valor para levantarse sin dejar de ser buenas personas. Y ahora me gustaría hacerte una pequeña pregunta. Si esta historia te ha emocionado o te ha dejado alguna enseñanza, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que puede mejorar o hay algo que te gustaría compartir, escribe un 0. Será un placer leer tu opinión. Porque cada experiencia de vida también puede enriquecer a quienes forman esta comunidad. Quizá, la mayor enseñanza de esta historia sea que el amor verdadero no nace de la perfección, sino de la comprensión, el respeto y la capacidad de empezar de nuevo. Quien aprende a perdonar, a reconocer sus errores y a tender la mano a los demás, descubre una riqueza que ningún dinero ni ningún prestigio pueden ofrecer. Todos merecemos una segunda oportunidad, una familia donde sentirnos queridos y alguien que vea nuestro verdadero valor, incluso cuando nosotros mismos hemos dejado de creer en él. La vida se parece mucho a un viejo abanico de madera. Con el tiempo puede agrietarse, perder color o quedar olvidado en un rincón. Pero cuando unas manos pacientes lo restauran con cariño, vuelve a abrirse y a mostrar toda la belleza que siempre guardó en su interior. Tal vez también ocurra lo mismo con las personas. Esta historia ha sido adaptada con fines narrativos e inspiradores. Aunque algunos acontecimientos o personajes han sido recreados, los valores que transmite nacen de experiencias humanas que muchas personas han vivido de una u otra manera. Antes de despedirnos, te invito a dedicar unos segundos a pensar en las personas que han marcado tu vida y en aquellas a las que quizá todavía estás a tiempo de ofrecer una palabra amable, una oportunidad o un gesto de reconciliación. Y si esta historia ha tocado tu corazón y te ha acompañado durante unos minutos,
Será un honor volver a encontrarnos en una próxima historia. Porque, al igual que un abanico restaurado vuelve a desplegar toda su belleza, un corazón que aprende a amar de nuevo nunca deja de encontrar un nuevo motivo para abrirse a la vida.